Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Capítulo 01, Prólogo y Renacer. El joven maestro en las sombras. Las puertas celestiales de acero del archivo real eran lo único que impedía la entrada de los soldados. Pero esas puertas se hicieron para mantener a la gente fuera. Así que el anciano ignoró por completo su traqueteo mientras se tomaba su tiempo para perfeccionar los diagramas de sangre en el suelo de mármol blanco. Podía oír sus gritos furiosos fuera, también podía oír sus hachas encantadas golpeando las puertas, despedazándolas poco a poco. Pero eso no lo desconcertó. Abre la puerta, Víctor. Esta es tu última oportunidad. Si rompemos esas puertas, incluso ser el hermano jurado del segundo príncipe no te ayudará, gritó enojado el capitán de la guardia, pero el viejo Víctor lo ignoró por completo. Ya no tenía que temerles, ya que aunque entraran, ya era demasiado tarde para detenerlo. Con gran satisfacción, se secó el dedo ensangrentado y miró su obra. Sus preparativos finalmente estaban completos. Con gran dificultad, se sentó lentamente en el suelo dentro de un complejo círculo mágico que acababa de dibujar con su propia sangre púrpura. Leyó todos los libros que necesitó, ajustó todos los talismanes e hizo todos los cálculos que se pudieron hacer. Pero aún así, no estaba seguro de si esto funcionaría. En teoría, debería, pero solo tenía una oportunidad, y tenía que aprovecharla esta noche. Sacó de su bolsillo 4 papeles dorados y marchitos, los prendió fuego lentamente y observó cómo ardían con un humo vívido. Uno por uno, fijaron sus coordenadas. El collar brillante en su pecho se volvió rojo mientras succionaba lentamente la vida que le quedaba. De todos modos, no quedaba mucho de él. Si no podía completar este ritual esta noche, no tendría otra oportunidad. No tenía ninguna fuerza vital en el que le permitiera ver el sol de la mañana. Le había llevado toda la noche y toda su sabiduría completar este círculo de invocación poco ortodoxo. Estaba extremadamente agotado, pero sabía que nunca volvería a despertar si dormía ahora. Aunque las respiraciones que estaba tomando ahora eran las últimas, sus ojos brillantes que estaban fijos en el libro negro que sostenía cuidadosamente en su mano no lo demostraban. Víctor, abre las puertas, una voz severa pero amistosa sonó de repente desde detrás de las puertas. Era la de su hermano juramentado. Víctor no respondió. Se limitó a mover la mano, tirando al suelo un frasco lleno de sangre dorada, comenzando el ritual. El círculo mágico brilló cuando un vórtice de energía comenzó a formarse con él en su centro. Poco a poco se hizo más grande a medida que el mundo a su alrededor zumbaba de dolor. De la nada fuera del edificio, un vórtice diferente apareció de repente girando en una dirección opuesta y llenando el aire con una densa energía letal. El príncipe y los guardias de afuera tuvieron que retroceder unos pasos a pesar de sus altos niveles. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios estás convocando?, gritó el príncipe sorprendido al ver las paredes del edificio del archivo imperial, la estructura indestructible construida con obsidiana, desintegrarse lentamente bajo las fuerzas del mundo. Dejando solo al viejo Víctor, sentado plácidamente en el suelo de mármol en el ojo de la tormenta, con una sonrisa satisfecha. Víctor, detén esta locura. Lo que sea que estés invocando, definitivamente fallará. Las reglas del mundo ya son sólidas, y el sistema va a contener tu ritual y luego matarte, gritó el príncipe angustiado mientras el vórtice exterior rodeaba lentamente al que Víctor creó conteniéndolo. Luego comenzaron a volar chispas mientras los dos vórtices luchaban. Se molían ferozmente unos a otros y destruían todo lo que encontraban en su punto de contacto. Sin embargo, esta no fue una batalla igualada, la exterior era claramente más fuerte y se estaba acercando lentamente a la interior. Víctor seguía sentado tranquilamente en el centro, disfrutando del espectáculo mientras sus manos temblorosas acariciaban lentamente el libro negro que tenía en el regazo, manchándolo de sangre que hacía tiempo que había perdido su brillo, haciendo que empezara a brillar con una tenue luz blanca mientras aceptaba el comando de activación. Hermano, ¿recuerdas lo que me prometiste en ese entonces?
preguntó Víctor con voz áspera mientras la luz se hacía más brillante. ¿Qué? Preguntó el príncipe con un suspiro. Estas palabras serían las últimas de su hermano juramentado. Te lo diré cuando nos volvamos a encontrar, dijo Víctor con una sonrisa mientras el vórtice exterior devoraba al pequeño en el momento exacto en que el libro negro brilló tanto que iluminó el mundo entero. El dolor de cabeza lo hizo despertar. Bebió demasiado con las chicas anoche. No. Derecha. El ritual. Lo conseguí. Se preguntó Víctor mientras se incorporaba y miraba a su alrededor. La luz de la luna que entraba por la enorme ventana iluminaba su exquisito entorno. Estaba acostado en una cama enorme colocada en el centro de una habitación que tenía un techo alto y dorado y papeles pintados ornamentados que contribuían a la atmósfera antigua de la habitación. Rápidamente comenzó a tantear el costado de su cama en busca del interruptor de luz que rápidamente encontró, encendiendo una lámpara antigua a su lado. Rápidamente proyectó su luz amarillenta alrededor de la habitación, revelando detalles que eran demasiado vagos para distinguirlos a la tenue luz de la luna. Lo primero que le llamó la atención fue el enorme póster en la pared en el que aparecía una guapa actriz pelirroja guiñándole un ojo. Al verlo, comenzó a reír a carcajadas. Lo había conseguido. El ritual del viaje en el tiempo funcionó. Había regresado 200 años al pasado, a la época en que todavía era un joven maestro. Y este era su dormitorio. De todos modos, en el que vivió antes de convertirse en adulto. Rápidamente salió corriendo de la cama hacia una ventana cercana. Lo abrió y respiró hondo, estirando su cuerpo mientras miraba a su alrededor hacia el bosque verde y exuberante y el mar iluminado por la luna en el horizonte. Ya no necesitaba ocultar su verdadera identidad ni llamarse Víctor, el viejo erudito. Su nombre era Víctor von Nuys, hijo de Theodore von Nuys, descendiente directo de la familia von Nuys, que no era una familia normal ni mucho menos. Como un antiguo linaje aristocrático que mantuvo su posición a lo largo de los siglos como uno de los poderes ocultos más fuertes que gobernaban el mundo, la familia von Nuys tenía sus propias reglas y regulaciones que se heredaban de generación en generación. Ahora, él estaba en la mansión de su padre en el archipiélago privado de la familia. Aquí era donde residían las múltiples esposas e hijos de su padre. Y aquí fue donde vivió en su infancia. No es uno feliz si se compara con los estándares de su familia. A pesar de vestir las mejores marcas y comer la comida más deliciosa. De niño, nunca pudo ser feliz sintiendo el ceño fruncido y las miradas duras de sus hermanos y los sirvientes que lo rodeaban. Escuchando sus susurros burlándose de él en los pasillos. Ni siquiera intentaron bajar la voz mientras se reían. Cuando nació, Víctor fue elogiado como un prodigio, ya que tener el cabello morado como el suyo desde su nacimiento era muy raro, era un signo de tener un linaje puro. Lo cual se confirmó después de que le hicieran la prueba. Pero, a medida que creció y comenzó a practicar las artes marciales secretas de la familia descubrió que algo andaba mal. Su cuerpo no mostraba signos de fortalecerse. Por el contrario, a medida que crecía, se debilitaba con cada mes que pasaba. Al darse cuenta de su extraña situación, la familia lo examinó, pero no pudo encontrar nada malo, por lo que concluyeron erróneamente que su sangre no era lo suficientemente pura, solo apenas pasable. Esta conclusión rebajó enormemente su estatus en la familia. Muchos comenzaron a sugerir que debía ser desechado como todos los descendientes que no tenían sangre pura. Pero su padre se negó a rebajar su estatus, argumentando que incluso si tenía una gota de sangre pura, todavía era elegible para ser considerado un heredero. Sí, el apoyo de su padre y su madre fue lo que lo mantuvo en pie en ese entonces. Víctor suspiró al recordar el pasado, su condición de heredero y la protección que le brindaba no duraron mucho. Fue revocada después de que falló en la ceremonia de mayoría de edad. Era un ritual por el que todo verdadero von Nuys tiene que pasar. Una especie de prueba. Correcto, la ceremonia. ¿Cuál es la fecha de hoy? Corrió de vuelta a su cama. Ahí, debajo de la almohada. Su viejo teléfono, un B8 dorado, fue colocado. Fue un regalo de sus padres por terminar la escuela. Si sus cálculos eran correctos, debería haber regresado en algún momento justo antes de la ceremonia. Mirando la hora que se mostraba en la pantalla del teléfono, sonrió mientras suspiraba aliviado. Eran las 5:16 de la madrugada del 21 de junio. Ha regresado en el momento adecuado. La ceremonia tendrá lugar esta noche.
Su resultado no solo determinaría la actitud de la familia hacia él, pero también sus planes para el futuro cercano. A duras penas lo lograba, manipulando el espacio, y el tejido del tiempo era un asunto extremadamente peligroso. Ahora, ¿qué debo hacer?, se preguntó. En su vida anterior, esta ceremonia fue el primer incidente que condujo a su caída, y fue seguida por múltiples incidentes trágicos. Siguió siendo utilizado como un peón en la lucha de poder de quienes lo rodeaban, cayendo en trampas que fueron elaboradamente creadas tanto por enemigos que nunca supo que existían, como por personas en las que confiaba, como su estúpida prometida que lo estaba engañando. Al final, lograron que rompiera una de las reglas de la familia para salvar a un amigo. En su familia, las reglas no se pueden romper. Así que, después de un juicio humillante, fue expulsado y tuvo que vivir los siguientes 20 años en el sufrimiento y la pobreza. Si no fuera por la ayuda secreta de su madre y su hermana, habría muerto en las calles. Luego vino el ajuste de cuentas. De todos modos, así es como lo llamaban. Aquel día en que las reglas del mundo cambiaron. Numerosas cosas cambiaron esa noche, y una de ellas fue su destino. Fue capaz de despertar su noble linaje y lograr lo que le faltó en la ceremonia. Decidió regresar con la familia para demostrar su valía después de eso. Hacía tiempo que había aprendido que un hombre solitario no podía hacer nada en el mundo que se volviera salvaje de la noche a la mañana. También quería vengarse de aquellos que lo engañaron, incluidos sus hermanastros. Pero ya era demasiado tarde. Su familia parecía haber enfurecido a algún héroe en ascenso y fueron aniquilados en una noche, dejando el archipiélago donde una vez estuvieron sus mansiones y palacios en una ruina desolada. Nadie sobrevivió y todos sus seres queridos murieron. Enterró muchos de sus huesos él solo, al menos los que encontró. Deseaba vengarse, pero no podía hacer nada. Ese tipo era demasiado poderoso, otra liga de poderosos. Sintiéndose desesperado por su propia debilidad, vagó por el nuevo mundo como un solitario durante muchos años, luego se estableció, se enamoró y tuvo una familia. Pero el pasado siempre lo persiguió. El que aniquiló a su familia en ese entonces lo encontró. Y de su boca, Víctor aprendió muchas cosas. Ese hombre, después de exterminar a la familia Bonois, descubrió la verdad sobre su linaje inmortal. Lo quería para sí mismo. Pero ya había ordenado la muerte de todos los miembros de la familia. Así que había estado buscando a Víctor, el último superviviente conocido, desde entonces. Acababa de encontrar a su presa. Capturó a Víctor con sus hijos después de matar a su esposa, que fue considerada inútil. Luego, extrajo brutalmente su sangre de esencia usando un artefacto malvado dejándolos morir. Víctor sobrevivió gracias a una afortunada casualidad, pero resultó gravemente herido y supo que eventualmente moriría, ya que podía sentir que la inmortalidad otorgada por su linaje se estaba desvaneciendo. Pero tenía algo de tiempo, así que decidió buscar una manera, recuperar su línea de sangre y luego vengarse. Regresó a su hogar ancestral y comenzó a cavar en las ruinas. Allí descubrió muchos secretos y pudo prolongar su vida unas décadas después de descubrir una bóveda oculta que contenía los huesos de su antepasado. Pero, por desgracia, no hay forma de restaurar su línea de sangre. Su familia apenas comenzaba a descubrir sus maravillosos usos cuando fueron aniquilados. Pasó las siguientes 5 décadas investigando y estudiando. Y luego, por pura coincidencia, escuchó los rumores sobre el libro negro que se había recuperado recientemente de otro mundo. La gente sabía que era precioso ya que tenía un artefacto de rango X, pero era prácticamente inútil. A pesar de ser un artefacto legendario de viaje en el tiempo, todos estuvieron de acuerdo en que era inútil. El usuario, después de pagar un precio enorme, solo podría enviar su mente a tiempo durante un segundo. Y solo se podía usar una vez. Para otros, solo podía servir como un artículo de colección e investigación. Algo extravagante. Pero, para él, era su última esperanza. Para acercarse al libro y estudiarlo, tuvo que pedirle ayuda a su amigo, y así lo hizo. Le consiguió un trabajo como bibliotecario en el archivo real donde se guardaba, y después de muchas décadas de duro trabajo, pudo acercarse a él para estudiarlo y desarrollar un método que lo enviara décadas al pasado. Ahora había vuelto. Lo que tenía que hacer era usar su conocimiento para crear un poder con el que ningún otro puede rivalizar. Mientras se venga de aquellos que lo lastimaron. Después del juicio final,
los poderes del mundo se barajarían, y si iba a jugar bien sus cartas, podría agarrar una gran porción del pastel. El ajuste de cuentas ya está mostrando sus signos. Las cosas deberían empezar a escalar en los años siguientes hasta que explote. El primer incidente debería ser unas semanas después. Lo primero es lo primero, pensó. Antes de ir contra sus enemigos, tuvo que construir su propia fuerza y arreglar algunas cosas en la familia. Después de la ceremonia, a los herederos se les otorgarían recursos y posiciones dependiendo de los resultados de sus pruebas y se esperaría que hicieran tareas familiares en el mundo exterior. Víctor suspiró entonces y se sentó en su escritorio, donde tomó un elegante bloc de notas que le había regalado su hermana menor y comenzó a escribir lo que tenía que hacer. No regresó solo por venganza o para salvar a su familia. Quería construir su propio poder y vivir la vida que se merecía. Pero él sabía más que nadie lo difícil que era eso. Este mundo era mucho más traicionero y malvado de lo que nadie hubiera pensado. Nombre tras nombre, llenó las primeras páginas. Esas eran las personas a las que quería matar. Y a los que quería salvar. Aquí se escribieron muchos acontecimientos, muchos secretos. No era que nunca lo olvidaría, es solo que necesitaba una lista de verificación para que disminuyera un poco la velocidad y no apresurara sus planes. Si alguien viniera a mirar este cuaderno, se sorprendería por los numerosos garabatos que contenía. Nadie sería capaz de entender esto, al menos no durante los próximos 300 años. Exactamente a las 6 de la mañana, llamaron a la puerta. Una hermosa mujer entró con un paquete envuelto en sus manos. Se llamaba Adele, una de las criadas de la mansión. La recordaba bien. Era una de las sirvientas de confianza de su padre, y tal vez un poco más que eso. Joven maestro Víctor, estoy aquí para despertarte. El maestro me había ordenado que le diera esta túnica ceremonial y que le informara que debía estar lista para el desayuno a las 6:30 en el primer comedor, dijo, mientras colocaba el paquete de ropa que llevaba sobre la mesa. Víctor asintió con la cabeza. Lo entiendo. Llegaré a tiempo. La criada hizo una reverencia, luego dio un paso atrás y cerró la puerta al salir después de dirigir a Víctor una mirada de inspección. Algo se sentía diferente. Víctor se dirigió rápidamente al baño para darse una ducha rápida. Después de que terminó, usó una toalla para secarse el cabello púrpura grisáceo frente al espejo, donde comenzó a inspeccionar su cuerpo enfermizo. A pesar de entrenar durante más de 10 años, no podía estar más saludable, y sabía por qué. El arte de la familia estaba destinado a ser utilizado en aquellos con sangre contaminada para quemar las partes impuras y usar la energía para construir el cuerpo. Pero su sangre era demasiado pura para ello, por lo que tuvo el efecto contrario. Probablemente debería despertar pronto a su linaje. No. ¿Y si lo mejorara? Eso requeriría algo de trabajo, pero valdría la pena. Pero, ¿de dónde puede sacar esa cosa? Y necesitaría la ayuda de Linda. Esa zorra lo ayudaría. Con un suspiro, agarró la túnica ceremonial con hilo de oro y se la puso con cuidado, luego se sentó y comenzó a recordar toda la información sobre su familia. Su padre en este momento tenía 3 esposas oficiales, además de innumerables concubinas y amantes. Su madre, Elena, fue la segunda esposa oficial de su padre. Ese puesto se le concedió porque su hermano, sus 2 hermanas y él tenían linajes puros y cabello morado. Las mujeres que dan a luz a herederos de línea de sangre son elegibles para ser esposas, dictaba la regla familiar número 317. Cuando su padre conoció a su madre, ella era solo una pequeña modelo que quería anotarse con el caballero súper rico que encontró. Pero después de dar a luz a su hermana mayor, fue rápidamente canonizada como esposa oficial. En cuanto a los hijos que no tienen línea de sangre, se consideran ilegítimos. Si son talentosos, se les daría la oportunidad de servir a la familia. De lo contrario, solo se les daría algo de dinero y educación, y luego se les dejaría vivir sus vidas. Muchos empresarios y dueños de negocios exitosos son simplemente hijos ilegítimos de otras familias aristocráticas. Mirando por la ventana al sol naciente en el horizonte sobre el bosque. Podía ver los tejados de las numerosas mansiones que salpicaban esta isla. Pertenecían a sus tíos, primos y familiares. Esta isla estaba destinada a ser un entorno protector para preparar a los futuros herederos de la familia. Es el momento, pensó. Sonó un golpe en la puerta, luego una niña asomó la cabeza y lo miró, estimado hermano mayor.
Querida madre, me ha enviado aquí a buscarte, dijo tímidamente al entrar en la habitación. Lara, su hermana menor, Víctor, no pudo evitar acercarse a ella y luego abrazarla con fuerza. En su última vida, ella tuvo muy mala suerte ya que no sobrevivió a su ceremonia. Sin embargo, todavía quedaban 3 años para eso, así que definitivamente la ayudaría esta vez. Grande. Hermano. Me estás asfixiando, protestó. Rápidamente la soltó y dio un paso atrás mirándola, estaba más frágil de lo que recordaba. Te extrañé, dijo con una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. Vamos, dijo mientras tomaba la mano de la chica que protestaba y luego la arrastraba escaleras abajo. Capítulo 02, Desayuno. Sosteniendo la manita de Lara, Víctor entró en el lujoso comedor que apenas recordaba. Los miembros de su familia estaban sentados alrededor de una larga mesa de comedor de madera decorada discutiendo cosas al azar. Parecía que su padre aún no había llegado. Lara soltó su mano avergonzada y rápidamente fue a sentarse junto a su madre, quien parecía haber notado su llegada. Sus 2 madrastras y 2 hermanastros también lo hicieron. Lo miraron con una hostilidad bien disimulada en sus ojos. Víctor ajustó su respiración, ahuecó las manos y luego saludó a sus mayores inclinándose levemente según la tradición familiar. Buenos días, primera madre, segunda madre, tercera madre. Buenos días hermanos, dijo con voz temblorosa. A esta edad, era un joven muy tímido. Y era de esperar que estuviera nervioso antes de la ceremonia. Sin embargo, no estaba nervioso en absoluto, solo estaba resistiendo la tentación de correr hacia su madre y abrazarla. La echaba mucho de menos. Buenos días Víctor, ven, siéntate a mi lado. Tu padre está a punto de llegar. Este será tu último desayuno oficial como miembro de este hogar, dijo su madre biológica, Elena Carlsson von Weiss. Tenía una sonrisa amplia y cautivadora que hizo que Víctor recordara muchas cosas. A pesar de ocupar el segundo lugar en el harén de su padre, Elena era la favorita de su padre. No solo por su belleza y elegancia, sino también por sus 2 hermanos mayores, a quienes les fue magníficamente bien durante sus ceremonias de mayoría de edad. Por el momento, ambos ocupaban excelentes puestos en las filas de la familia. Su hermano mayor incluso fue declarado uno de los candidatos para el puesto de patriarca. Su padre ha ganado mucho prestigio e influencia debido a esto. Entonces, como resultado, las 2 madrastras de Víctor odiaban a Elena, su madre, y la temían. Sobre todo la primera, Marta, cuya posición se veía ahora muy amenazada. Víctor asintió con la cabeza a su madre y se fue a su asiento, ignorando a sus hermanastros que estaban sentados junto a sus madres biológicas. Sabía que ninguno de los 2 le tenía mucho respeto. Si no fuera por la protección de su padre, ya habría sido desterrado de la casa hace unos años. Afortunadamente, no toda la familia estaba aquí, sus hermanos mayores y medio hermanos ya eran adultos y solo regresaban aquí en ocasiones especiales. De lo contrario, no habría sido capaz de mantener su expresión compuesta. Víctor estaba considerando la idea de exponer algunos pequeños secretos sucios en el momento en que un hombre guapo con el pelo corto y recortado de color púrpura y una cara bien afeitada que no mostraba signos de envejecimiento entró en la habitación. Era el padre de Víctor, Theodore von Weiss. Justo detrás de él estaban la criada Adele y el mayordomo principal George, quien rápidamente movió la silla para su amo mientras Víctor, sus hermanos y sus madres se levantaban en señal de respeto y saludaban al jefe de la casa. Siéntate, ordenó Theodore con desdén mientras se sentaba, haciendo que todos volvieran a sus asientos en silencio. Víctor, al igual que sus hermanos menores, rara vez se reunía con su padre, por lo que desayunar con él no era una ocasión insignificante para la familia. Teodoro era un hombre muy ocupado. Verás, él tenía un montón de negocios y, concubinas, para atender. ¿Estás listo para la ceremonia de esta noche, Víctor?, preguntó Theodore mientras su mayordomo llenaba su plato. George era a la vez un hombre muy leal y muy poderoso. Se dice que salvó la vida de su padre más de una vez. Sí, padre, respondió Víctor en voz baja mientras mantenía la cabeza gacha, con cuidado de no revelar ninguna emoción. Estaba muy feliz de volver a ver a su padre. El hombre era duro, pero Víctor sabía que había sido salvado en secreto por él innumerables veces en el pasado. Bien, partiremos justo antes del mediodía,
espero que estés a la altura de mis expectativas. Dijo Theodore con una sonrisa que no engañó a nadie. Todos en la familia sabían que Theodore no tenía expectativas para Víctor. La familia esperaba que los herederos alcanzaran al menos la cuarta etapa de las artes secretas de la familia antes de sus ceremonias. Víctor ni siquiera podía dominar la etapa de iniciación. «Padre, ¿puede hablarnos de la ceremonia?», preguntó uno de los hermanastros de Víctor, Ion. Era el hijo menor de su tercera madre. Ser un año más joven que Víctor significaba que su ceremonia sería el próximo año. La relación de Víctor con él siempre había sido tensa, ya que Ion no solo menospreciaba a su medio hermano mayor, sino que también quería demostrar su valía usándolo como trampolín, tal vez para obtener una mejor posición para su madre. Desafortunadamente, esta no fue una simple rivalidad entre hermanos, como Víctor pensó cuando era joven. Cuando ya era demasiado tarde, descubrió que Ion era una bestia feroz que no se detendría ante nada. En su vida pasada, Juan fue uno de los culpables del plan que provocó su destierro. Incluso tenían el plan de matarlo si no fuera por la oportuna ayuda de su hermana mayor. No hagas preguntas tontas, Ion. Sabes muy bien que la ceremonia es un secreto, solo puedes conocerlo en detalle cuando es tu momento. Tu hermano mayor no te advirtió sobre eso. Su padre lo reprendió con una mirada áspera que hizo que Ion se estremeciera. Padre, es solo. Solo estaba preocupado por el bienestar de mi hermano, ¿su vida estará en peligro?, preguntó furtivamente, llegando al punto que estaba tratando de llegar y haciendo que Víctor lo maldijera en silencio. Preocupados mis S., pensó Víctor, sabía muy bien cuánto le deseaban la muerte sus hermanastros y sus madrastras. Siempre hay un riesgo, dijo Theodore mientras miraba a su segunda esposa, Helena, que tenía una mirada nerviosa. Pero donde hay un riesgo, hay una recompensa, agregó con un suspiro oculto, tratando de sonar sabio. Padre, quiere decir que mi hermano estaría en peligro. Escuché. Preguntó mientras provocaba a Víctor con sus ojos envenenados. ¿Te ha dicho algo tu hermano mayor? Theodore intervino con frialdad, haciendo que Ion se tragara sus siguientes palabras, ya que no se atrevía a mirar a su padre de nuevo. Acaba de decir que mucha gente muere en la ceremonia, dijo mientras bajaba la cabeza. Bueno, si es solo eso, no es un secreto. Es cierto que ese riesgo existe. Pero para un sangre pura, la probabilidad de muerte es inexistente. Dijo Theodore, haciendo que Helena, la madre de Víctor, apretara el puño mientras de repente sostenía la mano de Víctor por debajo de la mesa. ¿Has oído eso, molesto? Tienes que tener cuidado. Ion miró a Víctor mientras se esforzaba por ocultar su mueca. Víctor podía sentir la malicia en el consejo de Juan. Y aunque realmente no le importaba, actuaba como si estuviera asustado y mantenía los ojos en su plato, mientras su otra mano cubría la de su madre para tranquilizarla. Después de la comida, Theodore le pidió a Víctor que lo siguiera al estudio para una charla importante mientras las sirvientas comenzaban a limpiar la mesa. Víctor, naturalmente, sabía de qué se trataba todo esto. Así que siguió a su padre, ignorando por completo las miradas de sus hermanastros. Al entrar en el lujoso estudio, que rara vez se usaba, Theodore cerró la puerta con firmeza y luego ordenó a Víctor que se sentara en una silla de madera junto al pesado escritorio de ébano, antes de sentarse detrás de ella y encender su pipa. Has crecido. Ya eres un adulto. Dijo Theodore mientras miraba a su hijo y aspiraba un poco de humo. Después de esta noche serás un bon nois adulto. Debes hacer todo lo posible para no deshonrar el nombre de la familia. Tus hermanos mayores han logrado grandes resultados en sus ceremonias. Theodore agregó, luego suspiró, no te mentiré, realmente no espero que hagas lo mismo, pero debes hacer lo mejor que puedas. Añadió su padre mientras inspeccionaba el rostro de su hijo. Entiendo, padre, dijo Víctor, tratando de recrear una expresión de ingenua confianza. Bien. Dijo Theodore mientras tomaba un papel talismán, lo encendía con su pipa y luego lo arrojaba al cenicero dejándolo arder lentamente. Ahora escucha bien, dijo Teodoro, comenzando a explicar el ritual a su hijo. Es costumbre en la familia que un anciano explique las verdaderas reglas y rituales familiares al candidato el día de la ceremonia. Debes saber que muchas de las reglas de la familia que aprendiste hasta ahora se hicieron por una razón. Es para proteger un secreto tan profundo que puede sacudir los cimientos del mundo, dijo Teodor mientras miraba a su hijo. Víctor,
que estaba ocupado fingiendo una expresión curiosa, asintió. Sé que sería impactante y puede que no lo creas, pero... Teodore hizo una pausa, déjame expresarlo así. Nuestro mundo parece estar actuando como si fuera un videojuego, agregó mientras observaba con atención el ceño fruncido en el rostro de Víctor. Empecemos por el principio. El antepasado de nuestra familia descubrió esta verdad durante una expedición al norte hace 1500 años. Allí, dentro de una cueva escondida en las montañas del norte, encontró un artefacto. Un orbe que brillaba con una tenue luz azul, y cuando el antepasado lo tocó se sorprendió de lo que vio, un velo de luz brillante apareció de la nada con una escritura alienígena, no sabía qué eran las letras pero mágicamente podía entender su significado. Agregó su padre con una pausa después de eso para el efecto dramático. Víctor estaba seguro de que su padre lo estaba disfrutando. Decía, jugador registrado, explicó Teodore, y luego agitó un poco la pipa como si estuviera pensando. En los viejos tiempos, habría tenido que explicar lo que eso significaba para ti. Pero a estas alturas probablemente deberías haber adivinado lo que eso significaba, gracias a todo el tiempo que pasaste en tus juegos de consola, dijo, esperando ver la mirada desconcertada en los ojos de su hijo. Víctor no lo decepcionó, miró a su padre como si estuviera cuestionando su cordura, también tenía esa mirada en su vida anterior. Pero ese día, él entendió la verdad mucho mejor de lo que lo hizo su padre. Sí, este mundo tenía reglas de juegos de rol. Y hasta donde él sabe, esas reglas parecían estar integrándose lentamente en este mundo. También se puede decir que la aparición de los videojuegos es un fenómeno relacionado con estas reglas, y no al revés. Por supuesto, nuestro antepasado, Sir Nicholas von Weiss, no tenía ni idea de lo que eso significaba. Pero a lo largo de su vida fue capaz de entenderlo. Los miembros de nuestra familia tienden a tener vidas largas, ya sabes. El antepasado trajo el orbe de vuelta a este archipiélago y lo usó como base para construir su familia. Lo que la convierte en una de las 5 familias maestras en este mundo que también sabía de esto. Dijo Teodore, y luego se detuvo unos segundos esperando a que su hijo comprendiera completamente lo que acababa de decirle. ¿Los otros 5 oligarcas?, preguntó Víctor con cara de asombro. Teodore asintió. No solo ellos, sino que también hay muchos otros. Pero así es como dominamos el mundo. Cada artefacto como este tiene sus propias reglas para otorgar el estatus a un jugador. Lamentablemente, solo uno de cada 5 herederos de nuestra familia puede tener éxito en convertirse en un jugador completo. La prueba de The Orb tiene algo que ver con muchos factores como la línea de sangre y la aptitud marcial. Y ser virgen es un factor en la evaluación, por esa razón todos los herederos tienen prohibido estar en una relación antes de la ceremonia, explicó mientras miraba a Víctor, quien era joven y cometió un error. El estatus de jugador otorgado por el orbe te permitirá ser como un jugador de videojuegos en el mundo real, podrás subir de nivel y adquirir habilidades. Esto permitió que nuestra familia fuera una de las familias más fuertes del mundo. El arte secreto que practican los jóvenes está destinado a aumentar la concentración de nuestro linaje para que podamos tener una mejor oportunidad de convertirnos en jugadores, explicó su padre con el ceño fruncido y luego suspiró, mientras miraba la pipa en su mano. Vaya. Víctor frunció el ceño. Solo tendrías una oportunidad para el despertar. Cuanto más joven seas, mejor. Después de tocar el orbe, pondrá a prueba tu voluntad y linaje. Te dará puntos para asignar en función de los resultados. Luego tendrías que asignar estos puntos como lo haces en un videojuego. Debes asignar la mayoría de tus puntos al campo autoridad, ya que es el más importante. Habrá 3 resultados. Si tus puntos no son suficientes y tu autoridad es 0, simplemente mueres. Dijo Teodore como si no fuera nada, viendo cómo el rostro de Víctor se ponía blanco de asombro. Morir. Exclamó Víctor, temblando un poco. Ah. ¿Eso significa que voy a morir?, preguntó en tono asustado. No. No te preocupes, estoy seguro de que pasarás. Teodore mintió mientras observaba el rostro confundido de su hijo y continuó como si no le importara si Víctor le creía o no. Los sangre pura rara vez mueren, dijo Teodore casualmente, omitiendo el hecho de que por rara vez se refería al 8,7%. No es una proporción insignificante. El segundo resultado es que, si tu autoridad es 1, obtienes un estado de medio jugador o lo que llamamos un semijugador,
tendrás algo de la fuerza y las ventajas de un jugador, pero no podrás comunicarte con el sistema mundial o subir de nivel. En consecuencia, se te dará el estatus de un miembro externo en la familia, como tu hermano mayor Rex, le explicó al conmocionado Vector. El último caso es una autoridad de 2 o más, y serías etiquetado como un jugador de pleno derecho. Si lo consigues, la familia te concederá un estatus de miembro interno y será reconocida como heredera. Vaya. Víctor asintió. Cuanto mayor sea tu autoridad, mejor. Afectará todo, desde tus habilidades hasta cuánto puedes subir de nivel y crecer en el futuro. En cuanto a los otros atributos y tu clase, si obtuviste uno, eres libre de elegir tu propio camino. Pero recuerda que sin un valor de autoridad de 2, no podrías subir de nivel ni entrar en mazmorras. Advirtió Teodoro. ¿Qué hay también en las mazmorras? Preguntó Vector con voz sorprendida. Sí, mazmorras, monstruos y armas mágicas. Te lo dije, es como un videojuego. No te preocupes por estas cosas por ahora. Ya habrá tiempo para hablar de ellos más tarde, dijo Teodore, luego se relajó en su silla y se puso la pipa en los labios, esperando a que su hijo se calmara y arreglara las cosas. Si todo eso es cierto, ¿qué hay de tu padre? ¿Y qué pasa con mis hermanos? Esto significa, tú. Sompe. Los jugadores también. Al cabo de unos minutos, preguntó Víctor con una mirada medio creyente. Sí, tengo una autoridad de 5 y soy un gran guerrero. Después de mi ceremonia, tuve un buen comienzo con 3 niveles de autoridad, algo que pocos en la familia podían lograr, y después de eso, debido al trabajo duro y a la oportunidad, pude ascender al nivel en el que estoy ahora, dijo con orgullo. En cuanto a tus hermanos, tendrías que preguntarles por ti mismo. Pero recuerda, revelar información sobre un jugador es tabú. Así que asegúrate de ocultar bien tu información en el futuro, no sabes quién podría traicionarte, dijo Teodore, haciendo que Víctor asintiera como si no supiera que Teodore tenía una autoridad de 6 en este momento, pero la estaba ocultando. Ni siquiera era un gran guerrero, sino un caballero acorazado. Padre. Pero. Escuché que al hermano mayor y a la hermana se les otorgó el estatus de herederos de élite. ¿Qué es? Preguntó Víctor. Oh. Este estatus está reservado para aquellos que lo hicieron asombrosamente bien. Está justo debajo de los ancianos, no te preocupes por eso por ahora, dijo Teodore y luego suspiró. Pensó que Víctor sería extremadamente afortunado si lograba convertirse en un miembro externo, y mucho menos en una élite. Entiendo. Eso es todo por ahora, los ancianos en el salón de ceremonias explicarían el resto, probablemente. Dijo Teodoro mientras se levantaba y miraba por la ventana de espaldas a Víctor. Probablemente ocultando la preocupación en sus ojos. Ahora vete. Dile adiós a tus madres y hermanos. Solo recuerda no revelar nada de lo que te dije a nadie. Si se filtrara algo, serías castigado de acuerdo con las reglas familiares. Sí, padre. Víctor dio un paso atrás mientras casi no lograba ocultar el temblor en sus manos, no eran temblores de miedo, sino de emoción. Capítulo 03, la runa estrella blanca mediana de reducción. Después de salir del estudio, la primera acción de Víctor fue regresar a su habitación, donde instruyó a las criadas para que empacaran lo último de su equipaje. Una bolsa se quedaría con él, mientras que las otras se enviarían después de la ceremonia, ya que ya no podría vivir aquí. Después de que las sirvientas se fueron, Víctor se sentó en su cama pensando en su próximo paso. Esto va a ser otra apuesta, pensó. Pero definitivamente valdría la pena, reflexionó mientras esperaba. Tenía una razón para esperar aquí en lugar de bajar a pasar tiempo con su madre. Habría un artículo importante que él necesita para su plan, y este artículo se le entregaría en cualquier momento. No tuvo que esperar mucho. Unos minutos más tarde, la puerta de madera grabada de la habitación se abrió bruscamente. Ja, hermano, espero que obtengas un buen resultado esta noche. El hermano mayor Max me había dicho que la ceremonia era muy peligrosa y que la mitad de los candidatos morirían cada año. Un joven con cabello rizado y púrpura entró en la habitación con una sonrisa malvada. Detrás de él, una exquisita doncella lo seguía en silencio. Era Luc Bonois, el hijo menor de la primera dama de la casa, y el hermanastro de Víctor, la criada detrás de él era su criada personal y guardaespaldas. Si los forasteros la vieran,
supondrían que era la amante de Luke, pero Víctor sabía que los herederos de la familia Bonois tenían prohibido echar un polvo antes de la ceremonia de mayoría de edad en la que se considerarían adultos, independientemente de su edad. A pesar de ese hecho, el heredero estaría rodeado de sirvientas y mayordomos atractivos durante sus años de juventud. No solo era para entrenar su autodisciplina. También era para estimular sus líneas de sangre. Y esto realmente funcionó. En cuanto al pobre Víctor, se le prohibió reclutar una doncella hasta su ceremonia porque casi fue seducido por una cuando acababa de llegar a la pubertad hace unos años. Ese suceso arruinó su reputación y fue castigado muy duramente por su padre, quien lo envió a un internado aristocrático para varones. Solo se le permitía regresar a casa en vacaciones oficiales. Víctor miró al burlón Luke y sonrió: estoy listo para la ceremonia, y no importa lo que haga, haré que nuestro padre se sienta orgulloso como mi hermano mayor y mi hermana. Escuché que los resultados del hermano mayor Rex eran apenas pasables, y mi padre estaba tan enojado con él que le hizo experimentar la vida limpiando los baños en todos los hoteles de la familia, dijo provocando a su hermano. La primera esposa, Marta, tenía 3 hijos, el mayor, Max, era un jugador, mientras que el segundo, Rex, era solo un semijugador con el que su padre estaba muy decepcionado en ese entonces porque demostró ser una gran promesa al dominar rápidamente el arte de la familia. El más joven era el que ahora tenía enfrente, Luke. Todavía no había sido adulto, pero hacía tiempo que se había dado cuenta de que su madre, Marta, estaba en un aprieto. La madre de Víctor, Elena, ya tenía 2 hijos con el estatus de heredera de élite, y había conversaciones en la familia para que ella fuera la esposa principal. Aunque sus madres y hermanos menores no tenían conocimiento sobre las reglas ocultas del mundo y quién es un jugador y quién no, saben que todo dependía del resultado de la ceremonia y que tenía algo que ver con la pureza del linaje. Al escuchar el ridículo de Víctor, la cara de Luke se puso roja de ira. Pero él no era tonto y sabía que solo podía tragar este mal aliento, no podía arruinar los planes de sus hermanos. Con lo que le dio su hermano, se aseguraría de que Víctor desapareciera para siempre. Hermano, no hay necesidad de hablar así, todos somos familia. Dijo Luke con una sonrisa tonta. Solo vine aquí para desearle una buena ceremonia y espero que tenga éxito. Con eso, Luke dio un paso adelante y le dio a Víctor un fuerte abrazo, luego retrocedió torpemente y salió de la habitación a toda prisa. Si su padre viera eso en este momento, realmente creería que Luke se preocupaba por su hermano. Al ver a su joven amo irse, la criada lo siguió rápidamente sin olvidar hacer una reverencia a Víctor antes de cerrar la puerta al salir. Se esforzó por ocultar el ridículo en sus ojos, pero no lo logró. Víctor miró fijamente a la puerta por un momento, luego estalló en una carcajada loca que no se ajustaba a su edad. Ja, ja, este estúpido hermano mío realmente puede actuar, en mi vida pasada realmente me enamoré de esta estúpida jugada suya. Metiendo su mano en el bolsillo de su túnica, sacó una pieza octogonal negra pura de jade delgado, esta cosa fue puesta allí por Luke cuando lo abrazó. ¿Quién me iba a decir que la causa de mi ruina en mi vida pasada se convertiría en la clave de mi éxito en esta?, pensó Víctor mientras inspeccionaba el jade. Este jade se llamaba runa de reducción, y era un elemento SSS muy raro, su efecto es la reducción permanente en un punto de cualquier atributo definido por el usuario. Desafortunadamente, también estaba maldito, reduciendo el talento y la resistencia de quien lo ostentaba. Por supuesto, su hermano no sabía lo precioso que era esto. Pero parece darse cuenta de que este jade hará que el poseedor sea más débil. Probablemente era uno de los planes de su hermanastro mayor. Planeaba usarlo para reducir las posibilidades de Víctor de completar el ritual. En su vida pasada, el plan de sus hermanos solo tuvo éxito a medias. A diferencia de lo que otros pensaban, con su excelente calificación y pureza de línea de sangre, Víctor debería haber podido ser un jugador completo con facilidad, pero se quedó corto por solo unos pocos puntos debido a esta runa maldita, y solo podía ser un semijugador con una posición muy débil en la familia. Mirando el jade de aspecto ominoso en su palma, Víctor suspiró, esta cosa se mantuvo a su lado en su vida pasada como un recuerdo antes de descubrir su uso real cuando accidentalmente se sentó sobre ella y la rompió. Esta runa sería la clave esencial para su siguiente paso. También podría causarle la muerte. Pero ese era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Su enemigo era así de fuerte. Víctor supo del complot de su hermano después de eso,
después de forzar su entrada en la oficina presidencial de Luke y confrontarlo con la verdad. Ese bastardo no ocultó nada. Se jactó descaradamente frente a Víctor de que era él y luego ordenó al servicio secreto que rompiera algunos de los huesos de Víctor antes de echarlo. Víctor todavía recuerda la fea sonrisa en el rostro engreído del bastardo hasta el día de hoy. Volviendo el jade al bolsillo de su túnica, echó un último vistazo a su habitación antes de marcharse, bajando las escaleras donde su madre le había estado esperando nerviosa. Ella le dio un fuerte abrazo tan pronto como lo vio. «Ten cuidado, y pase lo que pase, tienes que regresar con vida», dijo con lágrimas en las comisuras de los ojos mientras besaba su frente. Estaba tratando de actuar con fuerza. «Sí, mamá», respondió en tono seguro mientras sentía el calor en su corazón. Su madre era una de las pocas que nunca perdió la esperanza en él. Su hermanita Lara se asomó por detrás de su madre y miró con tristeza a su hermano. «Adiós, hermano», dijo y salió corriendo. Víctor también notó las lágrimas en sus ojos. Probablemente pensó que nunca volvería a ver a su hermano. Probablemente sea la instigación de Luke de ese bastardo. Él se vengará de él más tarde. «¿Estás listo? Vámonos, tenemos un viaje largo», la voz de su padre vino desde la parte de atrás. Acababa de salir del estudio y el mayordomo, George, le ayudaba a ponerse sus túnicas ceremoniales al salir. «Sí, padre», dijo Víctor, soltando lentamente a su reacia madre, y luego caminando detrás de su padre por la puerta de la mansión en silencio. No dejaba de fijarse en las sombras de sus hermanastros, que sonreían mientras lo miraban desde las ventanas del piso de arriba. Capítulo 04, el viaje. Al salir de la mansión, Víctor y su padre, Theodore, hicieron un viaje de 15 minutos en coche hasta el pequeño puerto de la isla, donde les esperaba un yate con todos los servicios. «El barco está listo, señor», saludó respetuosamente la capitana en cuanto Theodore bajó del coche. «Ve a buscar un asiento, Víctor», dijo Teodoro a su hijo, y luego comenzó a discutir algo con el capitán. Víctor asintió y luego abordó lentamente el yate, tratando de actuar distraídamente. Dentro de la lujosa cabina, se sentó en un asiento elegante y luego se relajó mientras miraba por la ventana para observar las olas. Todo salió según lo programado. ¿Estaría ella también allí esta vez? Definitivamente. Con suerte, esto no saldría mal. Unos momentos después, su padre, que acababa de terminar de hablar sobre el curso de navegación, entró en el camarote y se sentó en el asiento contiguo, luego hizo un gesto a un sirviente para que tomara un refrigerio. Su mayordomo George no estaba aquí, ya que viajaría en helicóptero con el equipaje de Víctor. El viaje en barco era ceremonial. «Estaremos allí en 3 horas. El capitán me informó que teníamos que hacer un desvío para recoger a otros participantes. El barco que debería haberlos recogido fue dañado por algún idiota». Theodore dijo con un suspiro: «Trata de relajar tu mente. Terminará pronto», agregó. Víctor asintió justo cuando el yate encendió sus motores y comenzó su viaje a través del archipiélago de Bonuais tal como lo había hecho en su vida anterior. La familia es la propiedad de todo este archipiélago donde cada isla contiene instalaciones que tienen funciones específicas como la formación, la investigación o la residencia. En ocasiones normales, las islas residenciales albergaban a las esposas solitarias y sus hijos con algunos sirvientes. Los maridos están ocupados haciendo negocios o, en busca de otras posibles esposas en el continente. El destino de su viaje era la isla central. Alberga la sede principal de la familia, los salones de los ancianos, así como las salas del tesoro y del castigo. La ceremonia tendrá lugar en el salón ancestral en el centro de la isla. Víctor vio pasar las olas mientras recordaba este mismo viaje en su vida pasada. Estaba tan nervioso en ese entonces que no podía concentrarse en nada. Apartando la cabeza de la ventana, comenzó a observar a los sirvientes que estaban ocupados preparando bebidas para él y su padre. Si bien la familia los llama sirvientes, técnicamente, todos eran esclavos. La familia los ha traído y entrenado desde su juventud para que sean fieles y leales a sus amos. La familia tenía demasiados secretos como para arriesgarse a contratar personal normal. Su padre captó su mirada y no pudo evitar reírse un poco. «No te preocupes, después de la ceremonia, si logras sobrevivir, dependiendo de tu rango, se te daría la oportunidad de conseguir tus propios sirvientes. Pero si no lo hiciste, dejaré que algunas de estas chicas te acompañen en tu tumba», dijo con una sonrisa maliciosa,
haciendo que las pobres chicas que lo escuchaban temblaran de miedo y rezaran por el éxito de Víctor. Víctor asintió nerviosamente con la cabeza, luego tomó un sorbo de su café recién hecho que una sirvienta todavía temblorosa le acababa de entregar. El pobre sentido del humor de su padre, que siempre asustaba a la gente, nunca cambió. Pero Víctor sabía que Teodoro lo estaba alentando sutilmente, como cualquier padre al que deseaba el éxito de su hijo. Pronto, el yate se detuvo en un pequeño puerto y algunos pasajeros abordaron. 2 niñas y 3 niños. Eran primos de Víctor de algunas familias de la rama, también se unirán a la ceremonia hoy. Saludaron a Teodoro y a Víctor y luego se sentaron en sus asientos nerviosos. No se atrevieron a hacer ruido en presencia de los miembros principales de la rama. La jerarquía familiar estaba grabada en sus huesos. Después de algunas paradas similares, la pequeña cabaña estaba casi llena, pero aún así, nadie se atrevió a sentarse cerca del padre y el hijo dominantes. La ceremonia generalmente incluía a miembros de la familia de diferentes clases, incluidos los herederos directos, discípulos y algunos sirvientes talentosos que tenían que pasar su viaje en cubierta. Sin embargo, el yate hizo una última parada, esta vez solo 2 pasajeros abordaron. Un hombre de mediana edad con una barba puntiaguda y un joven corpulento y orgulloso que tenía la nariz apuntando al techo. Estaban vestidos con ataduras ceremoniales similares a las que llevaban Teodoro y Víctor. Cuando entraron a la cabaña, los 20 participantes sentados dentro se pusieron de pie y saludaron con respeto, pero los 2 ni siquiera los miraron, solo continuaron su camino hasta que llegaron a Víctor y su padre. Eran el tercer tío de Víctor, Patrick, y su hijo Ron, que saludaron a Teodoro y luego se sentaron siguiendo a su padre en los 2 asientos opuestos a Víctor. Ha pasado un tiempo, Teodore, ¿cómo va tu negocio estos días?, dijo Patrick mientras se relajaba en su asiento mientras su hijo seguía mirando a Víctor burlonamente como si ya fuera un hombre muerto. Todo está bien, tú mismo has estado ocupado últimamente, escuché que abriste una nueva compañía farmacéutica. Sí, no está mal. La nueva hierba que se encontró en la mazmorra últimamente resultó perfecta para tratar la disfunción eréctil. Así que las ventas se están disparando. Bien. Veo que tu hijo ha crecido, respondió Teodore mientras examinaba a Ron, debería ser capaz de tener éxito hoy como lo hizo su hermano mayor en aquel entonces, espero. Sí, ya ha alcanzado el 5º nivel del arte secreto. Tengo grandes expectativas para él, dijo Patrick mientras lanzaba una mirada de aprobación a su hijo, quien volvió a levantar la barbilla, tratando de parecer valiente. Disfrutando de las miradas de adoración a sus primos de las familias ramificadas y a las criadas que se esforzaban por tentarlo. Si una de ellas fuera elegida por él, ella sería capaz de salvar su vida. Ninguno de ellos quería acompañar a Víctor a la tumba. Y aunque Víctor viviera, no querían estar cerca de él, escucharon algunos rumores muy inquietantes sobre él. Patrick, totalmente inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor, continuó hablando con su hermano, escuché que encontraste una nueva concubina, se había dicho que ya estaba embarazada, ya tienes 3 esposas y 3 hijos jugadores, no planeas dejar con esta rutina de búsqueda de esposas. ¿No es bueno para la salud?, preguntó con poca molestia y envidia en su rostro. Mi salud está perfectamente bien, respondió Teodoro con una mirada orgullosa. Y no es que esté buscando activamente esposas, pero después de todo, dirijo una compañía de producción de medios. El abuelo de Víctor, el actual patriarca de la familia Bonois, tuvo una sola esposa que dio a luz a 5 hijos y una hija. Teodoro, que era el 5º y el más joven, ya tenía 3 esposas y muchos herederos, mientras que sus hermanos mayores solo tenían una esposa cada uno y 1 o 2 herederos calificados. Sin embargo, no es que sean fieles a sus esposas, pero encontrar un cónyuge que dé a luz a un heredero de sangre pura no es tarea fácil, cada uno de sus tíos ya se ha acostado con cientos de mujeres, pero solo un puñado de mujeres eran adecuadas. Teodore era realmente talentoso en ese sentido y en este yate, solo Víctor, que se estaba haciendo el tonto, sabía la razón. Ron miró a su tío con envidia. Después de la ceremonia, tenía la intención de acostarse con un centenar de mujeres de una sola vez. Miró a Víctor con desprecio. No como este lisiado que probablemente moriría esta noche, pensó. Había escuchado los rumores de que Víctor era un perdedor, que no solo dejaba de practicar el arte familiar, sino que también era un pervertido que no podía controlarse frente a una criada, casi obligaba a la pobre muchacha a hacer cosas realmente pervertidas.
También hubo algunos otros rumores sobre él tratando de seducir a su madrastra, por eso Theodore lo envió a un internado. Ron no los creía del todo, pero no pueden estar todos equivocados. No tenía idea de que Víctor había descubierto exactamente lo que estaba pensando, era fácil saberlo por la mirada pervertida en sus ojos. Sin embargo, a Víctor no le importó, todos los rumores eran falsos y más de una persona los difundió a propósito para desacreditarlo. Ron, que ahora parecía engreído, no viviría más allá de esta noche de todos modos, el cementerio del salón de ceremonia sería su lugar de descanso final. La cabina permaneció en silencio durante el resto del viaje, ya que tanto Theodore como Patrick, a pesar de sus miradas relajadas, estaban nerviosos por sus hijos, y el resto de los pasajeros no se atrevían a hacer ningún ruido. Era casi el final de la tarde cuando el yate llegó a su destino final. La isla central era la más grande del archipiélago. Contenía la administración central de la familia, así como una base militar en pleno funcionamiento y un aeropuerto acuático. De hecho, en la pasada guerra mundial, algún idiota intentó invadir las islas, pero terminó teniendo a toda su flota diezmada antes de ser ejecutado por una prueba de bomba nuclear accidental. Desde entonces, nadie se atrevió a hacer un movimiento con la familia. La isla se veía tan hermosa como siempre, pensó Víctor mientras contemplaba la imponente montaña en el centro de la isla. Allí, en la sala del despertar, daría su primer paso. El yate pronto estaba anclado en el gran puerto, y los pasajeros se pusieron de pie en señal de respeto mientras esperaban que los miembros de la rama principal desembarcaran primero. Las dos parejas de padre e hijo desembarcaron rápidamente seguidas por el resto, donde había un convoy completo de autos esperando para llevarlos a la montaña. Durante el viaje, Víctor se aseguró de mantener una mirada tímida y ansiosa en su rostro, lo que hizo que todos los participantes inconscientemente le dieran una mirada repugnante. Todos habían escuchado los rumores de que intentaba agredir a una sirvienta cuando era más joven. Pensaban que eran mejores que él. A Víctor no le importó. Sabía que muchos de ellos no sobrevivirían a la ceremonia. Solo estaba reflexionando sobre cómo debería tocar esto después de la ceremonia. Tenía dos opciones, la primera era mantener su enfoque tímido, y luego convertirse lentamente en un joven seguro de sí mismo a medida que pasaba el tiempo, tal vez pareciendo inexperto de vez en cuando. Sin embargo, esto resultaría en la ralentización de todos sus planes futuros. La segunda opción era aprovechar los rumores que lo rodeaban e inmediatamente cambiar de rumbo para revelar su verdadera naturaleza depravada, haciendo que todos se sintieran inseguros sobre su próximo movimiento y cómo actuar con él. Esto haría un desastre, pero le daría la capacidad de actuar rápido y más abiertamente. Estaba seguro de que los resultados de su ceremonia serían espectaculares, por lo que tenía que asegurarse de que sus enemigos no fueran alertados. Capítulo 05, La chica. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a entrar en este salón? No sabes cuál es tu lugar. Voy a hacer de ti un ejemplo. Cuando el convoy llegó a la puerta exterior del salón ancestral, había mucha gente reunida alrededor, la mayoría de ellos asistentes y guardias. Parecía haber algún tipo de problema. Un anciano con una corta barba blanca, vestido con una capa púrpura de anciano, regañaba a una chica pequeña con un traje negro sucio y ajustado. Tenía el cabello negro oscuro y despeinado que le cubría la cara y parecía estar herida. Estaba temblando mientras mantenía la cara pegada al suelo anticipando su sombrío destino. La familia nunca perdona a los infractores de las reglas. El tío Patrick bajó del auto seguido por el resto de los pasajeros, mirando a la multitud reunida. Rápidamente le hizo una seña a uno de los guardias y le preguntó qué estaba pasando. Maestro, esta chica es una aprendiz del Salón de los Asesinos, fue atrapada por los guardias después de intentar colarse en el salón ancestral, informó respetuosamente el guardia inclinado. Mirando a la chica, Víctor apretó el puño. Ese fue definitivamente el indicado. Recordaba este incidente de su vida pasada y sabía que la niña sería asesinada de una manera muy espantosa por su tío porque la demora que causó lo enfureció. Víctor no podía permitir que esto sucediera. Esta chica tenía un gran secreto y si él le ponía las manos encima, le traería enormes beneficios en el futuro. Sin embargo, tenía que actuar rápido. De repente, dando un paso adelante antes de que su tío pudiera actuar, Víctor, ante el asombro de su padre y su tío, se apresuró y tiró del cabello de la niña hacia atrás con la mano, revelando un rostro delicado cubierto de sangre y tierra. Sus facciones no eran muy claras,
Pero su belleza era evidente. Le gustaba. Me gustas, niña, dijo Víctor de una manera pervertida a la asombrada muchacha antes de volverse hacia su padre. Estimado padre, deseo que esta niña sea mi sirvienta. Hasta donde yo sé, todo heredero tiene el derecho de elegir un sirviente o dos antes de su ceremonia, y yo aún no había elegido a ninguno. Me gustaría solicitar que esta niña sea mi sirvienta y me atienda antes y durante la ceremonia, dijo mientras miraba a su padre a los ojos para mostrar una mirada suplicante. Sabía que su padre estaría de acuerdo. El anciano, que estaba sorprendido y enojado por la interferencia de este joven arrogante, estaba a punto de romperlo en pedazos muy pequeños cuando notó la llegada de Theodore y Patrick, que tenían líneas negras en toda la frente. Rápidamente se dio cuenta de la identidad de Víctor. Es ese heredero pervertido. Todos escucharon los rumores sobre que Víctor era un pervertido, y este tipo simplemente demostró que los rumores eran ciertos. Theodore no sabía a qué estaba jugando Víctor, y estaba enojado con él por causar tal alboroto, pero tenía una cara que conservar, y la cara de su hijo era la misma que su cara. Sin embargo, habrá un castigo para Víctor más tarde. Si viviera de todos modos, pensó con cierta tristeza. Theodore decidió considerar el último deseo de Víctor y cumplirlo por él, por lo que miró al anciano y dijo después de aclararse la garganta: Anciano Ross, disculpe nuestra interferencia en sus deberes. Este es mi hijo Víctor, que ha venido a participar en la ceremonia, y parece estar interesado en esta chica. Luego miró a la niña: acabo de escuchar que invadiste el suelo ancestral. ¿Puedo saber la razón?, le preguntó. Al anciano no le gustó cómo Theodore se entrometía en su trabajo, pero no puede ser descuidado ya que Theodore ocupó una posición muy prestigiosa en la familia, mientras que él era solo un anciano de administración de una familia ramificada. Mirando con dureza a la chica, reprendió: responde, perra. ¿Por qué estabas invadiendo los sagrados terrenos ancestrales? La niña tembló mientras se mordía el labio pequeño, luego respondió con voz cristalina: maestro anciano, yo quería ofrecerme como voluntario para ser uno de los sirvientes que asistieran a los jóvenes maestros y tratar de asistir a la ceremonia. Si bien tener un linaje es importante, algunas personas tienen otros talentos y pueden pasar la ceremonia sin él. Pero sus posibilidades son escasas. De cada 10 sirvientes solo suele sobrevivir uno. Los supervivientes que pueden despertar suelen ser aquellos que tienen un gran talento y una enorme cantidad de suerte, y por lo general, solo asisten a la ceremonia aquellos sirvientes que fueron obligados por sus amos o tienen mucho coraje. Si pueden convertirse en jugadores, ya no serían tratados mal, por el contrario, su posición sería mejor que la de muchos de los discípulos de la familia. El mayordomo de Theodore, George, fue un buen ejemplo. Fue el sirviente de Theodore durante la ceremonia y se benefició enormemente. El anciano cerró las cejas. Hubo un anuncio de solicitudes de participación hace 2 semanas, y ahora ese plazo ya había pasado. Deberías haber sido nominado por tu maestro de salón. No depende de ti, dijo con molestia. La niña seguía mordiéndose el labio. Mi maestro de salón decidió no aceptar mi solicitud, así que solo pude escabullirme aquí yo misma. Lo siento mucho, dijo la niña mientras se inclinaba para ocultar el odio en sus ojos. Theodore, al oír esto, frunció el ceño. Por lo general, hay algunas políticas y planes que se llevan a cabo en los pasillos laterales, por lo que no es inusual que algunos maestros de salón tengan algunas agendas. Y aunque es una gran oportunidad para que un simple sirviente pueda convertirse en un despierto, solo unos pocos generalmente se ofrecen como voluntarios, y el resto fueron obligados a participar por los ancianos. Parece que su maestro de salón tenía otros planes para ella. Víctor rompió rápidamente su tímida fachada, dio un paso adelante poniendo a la chica a sus espaldas, y dijo: no importa, me gusta, ahora es mía. Este joven maestro ya lo ha decidido. Actuar como un pervertido era útil en tales situaciones. El anciano deseaba poder abofetear a este joven pervertido, pero solo podía mirar a Theodore y Patrick en busca de orientación. Si bien es poco ortodoxo que tal cosa suceda justo antes de la ceremonia, todo heredero tiene derecho a elegir un sirviente antes de convertirse en adulto, y a Víctor se le prohibió anteriormente hacerlo como castigo, dijo Theodore mientras examinaba minuciosamente a su hijo. Ahora le permitiré elegir a esta chica como sirvienta, y usando mi autoridad como gran anciano, no sería necesario el permiso de su maestro de salón. Creo que esto todavía está de acuerdo con las reglas, cuestionó el anciano. Está de acuerdo con las reglas. Después de algunas vacilaciones,
El anciano suspiró y respondió: entonces, consideremos este asunto ya hecho. En cuanto al castigo de la niña, Víctor se encargará de él después de la ceremonia. Teodoro confirmó antes de mirar a su hijo con una extraña luz en sus ojos, porque Víctor, que suele ser tímido, mostró tanto coraje cuando se enfrentó al anciano. Veamos. Después de todo, puede que sea capaz de sobrevivir a esto, pensó. ¿Qué estamos esperando? Ahora que este asunto ha concluido, entremos, regañó Patrick a la multitud a su alrededor, mirando a Víctor. Tenemos deberes que atender, dijo, y luego se acercó a la puerta. Con eso, la multitud se separó y los participantes comenzaron a dirigirse lentamente hacia el interior de la enorme puerta de bronce de la sala uno tras otro después de confirmar su identidad. Después de que su padre y su tío entraron, Víctor agarró la delicada mano de la niña y rápidamente lo siguió. Ahora eres mía, será mejor que te portes bien, o te cortaré la cabeza yo mismo, ¿entiendes?, dijo mientras se apresuraba hacia adelante. Preguntándose por qué agarrar la mano de esta chica lo hizo sentir una sensación de alivio. Entendido, joven maestro, la niña lo miró agradecida con ojos brillantes y respondió con voz suave mientras lo seguía, sintiendo su calor a través de su mano. Capítulo 06, El chico. El salón ancestral no era solo un salón como su nombre lo indicaba, sino un complejo conjunto de edificios, salas de preparación y bóvedas. Albergaba muchos de los tesoros y artefactos ancestrales de la familia. A ella asistían las 24 horas del día muchos tutores y ancianos de la familia. Después de entrar en el vestíbulo de entrada que estaba tallado en mármol, el padre de Víctor, Teodore, y su tío Patrick tuvieron que irse con el anciano para prepararse para sus papeles en la ceremonia. Víctor y los demás participantes tuvieron que esperar un rato. Antes de irse, Teodore le dedicó a su hijo una última mirada de examen. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y siguió a su hermano mayor a través de uno de los pasillos laberínticos que se ramificaban. Después de que los ancianos se fueron, los participantes de la ceremonia fueron guiados respetuosamente por uno de los miembros del personal a un gran salón con muchas mesas llenas de comida. Se suponía que debían esperar aquí. La sala ya estaba llena de otros candidatos que llegaron antes de otros lugares. Algunos estaban sentados en lujosas sillas alrededor de mesas redondas discutiendo la ceremonia y bebiendo sus bebidas, mientras que otros estaban de pie respetuosamente a un lado y esperaban nerviosos. En la familia, hay dos tipos de personas, los jugadores y los no jugadores. Los jugadores generalmente se clasifican de acuerdo con su autoridad, nivel y habilidades en ancianos principales, ancianos normales, miembros de élite, miembros internos y miembros externos. Como lo hacen las sectas. Mientras que los no jugadores tenían 5 niveles, primero estaban los ancianos no despiertos, seguidos por los sangre pura de las ramas principal y secundaria que aún no tenían sus ceremonias. Después de eso viene la descendencia de la familia que no tenía linajes puros, y después de eso vienen los discípulos y los siervos. Por supuesto, dentro de cada nivel e incluso entre diferentes niveles existen diferentes niveles de poder. Como los discípulos de la sala de castigo que solo responden ante el maestro de su sala. De cada parte de la familia, habría miembros participando en la ceremonia. La participación para los de sangre pura era obligatoria, mientras que para el resto era opcional porque su tasa de mortalidad era demasiado alta y no se esperaba que lograran grandes resultados de todos modos. Sin embargo, si algunos de ellos lograban tener éxito y convertirse en jugadores, agregarían un gran poder a la familia y serían como la carpa que salta sobre la puerta del dragón. Cuando Víctor y Ron entraron al salón, todos los candidatos allí reunidos los miraron y se tensaron, luego todos se pusieron de pie y saludaron respetuosamente a los herederos de la rama principal. En este salón, aparte de Víctor y Ron, que pertenecían a la rama principal y ejercían una tremenda presión sobre los demás, había en ese momento 40 miembros y discípulos sentados alrededor de las mesas, además de unos 120 siervos de pie en la parte de atrás. Reconociendo el saludo con un movimiento de cabeza, Víctor encontró un asiento vacío y se sentó casualmente mientras ignoraba a su primo, quien pasó junto a él con una mirada, luego pasó a buscar otro asiento en el otro extremo del pasillo, seguido por el resto de su convoy. Parecían haber tomado la decisión de estar en el equipo imaginario de Ron. Víctor agarró la mano de la sirvienta que acababa de adquirir y le hizo un gesto para que se sentara en su regazo. Al principio no lo entendió,
pero después de que él le diera unas palmaditas en la rodilla un par de veces con una sonrisa miserable, lo consiguió. Sus orejas se pusieron rojas de vergüenza, pero sabía que solo podía obedecer. De todos modos, moriría en la ceremonia. Eso es lo que ella pensaba. Lo siento, estoy un poco sucia, dijo cortésmente mientras se sentaba directamente en su regazo bajo la mirada atónita del público que fingía no observarlo. Víctor sonrió al ver la expresión en sus rostros. Estaba confirmando activamente el rumor de que es un joven maestro pervertido a todos a su alrededor, y ese era exactamente su plan. Eso no importa, dijo mientras la inspeccionaba cuidadosamente. ¿Cómo te llamas de todos modos? Preguntó. No sabía su nombre. No, lo sabía, pero no era el mismo nombre. Lily, joven maestro, respondió ella con una voz apenas audible. Como sirvienta, no tenía apellido. ¿Por qué tienes tantas ganas de participar en la ceremonia como para romper las reglas? Preguntó. ¿Y por qué tu maestro de salón te lo prohíbe? Mirando la araña tatuada en tu cuello, puedo decir que debería ser del salón de los asesinos. No pareces tener un talento tan grande como para que no quieras sacrificarte, cuestionó mientras acariciaba suavemente el tatuaje en su pequeño cuello blanco haciéndola sonrojar. No es que los hombres que la entrenaron no le tocaran el cuello antes, pero de alguna manera, el toque de este joven maestro la hizo sentir como si una sacudida ecléctica atravesara su cuerpo. La hacía sentir muy extraña y no tenía idea de por qué. La niña respiró hondo para calmarse, luego respondió a su pregunta después de algunas vacilaciones. El dueño de la sala tenía la intención de regalarme a su hijo después de la ceremonia. Pero yo lo odio, es una bestia viciosa y despiadada. Fui torturado por él muchas veces durante nuestro entrenamiento. Si termino en su mano, mi destino será peor que la muerte. Así que pensé que si podía tener éxito en la ceremonia y era valorada por algunos ancianos, al maestro del salón le resultaría difícil obligarme, mintió, y... Joven maestro, puedes mirarlo. Él también participa en la ceremonia de hoy. Está ahí en la parte de atrás mirándote con dagas, dijo mientras señalaba con sus bonitos ojos. Él sonrió a sabiendas de que ella no decía toda la verdad. Ella estaba tratando de usarlo para eliminar a su enemigo. Tenía demasiada experiencia para que una niña pequeña le mintiera, pero no le importaba, porque podía adivinar lo que ella quería hacer, y no le importaba ayudarla un poco para ganarse su confianza, por lo que no la expuso. Víctor miró casualmente hacia el fondo de la habitación, haciendo coincidir sus ojos con los de un joven de pelo castaño notablemente normal sentado solo en una mesa auxiliar. Realmente apto para ser el heredero del salón de los asesinos, si Víctor no supiera sobre este tipo, nunca habría sospechado que quería asesinarlo, y mucho menos lo habría notado en absoluto. Pero Víctor lo conocía. Su nombre era Guy, y traicionaría a la familia con su padre, el maestro del salón de los asesinos, en el futuro, probablemente en unos 10 años. Víctor sabía que tenía que encontrar una oportunidad para deshacerse de ellos tarde o temprano. Víctor devolvió lentamente los ojos a Lily, que intentaba actuar con calma. Sin embargo, su pierna temblorosa la delató. Esta ceremonia es muy peligrosa, y el maestro del salón de los asesinos es un miembro de la familia de la rama. Su hijo no parece tener el linaje, realmente está dispuesto a sacrificarlo por la oportunidad de un mejor estatus, usando su conexión, ¿puede arreglar fácilmente un puesto de gerente o supervisor para él?, le preguntó a Lily, susurrándole al oído sonrojado. Joven maestro, eso es exactamente lo que pensé, respondió ella en tono serio, es el único hijo de su padre y es una persona malvada. Muchas de mis hermanas han sufrido en sus manos. Tenía una mirada dolorosa en sus ojos que hizo que Víctor asintiera. Esta chica estaba tratando de hacer que odiara a Guy a propósito. Bien. Pero... bajó la voz. Es posible que haya escuchado algunas cosas. Una noche, mientras una de mis hermanas lo acompañaba, estaba muy borracho y como tenía que guardar su virginidad para la ceremonia y no podía acostarse con ella, solo podía desahogarse abusando de ella. Una vez ella estaba muy dolida y le dijo que debía morir en la ceremonia, por lo que él la reprendió y tuvo un lapsus linguae. Dijo que su padre había adquirido una especie de píldora rara y se la había dado, y que estaba bastante seguro de su éxito. Afortunadamente, estaba muy borracho en ese entonces y no podía recordar lo que había dicho al día siguiente. Si no, mi hermana y yo ya habríamos muerto hace mucho tiempo. Se estremeció un poco mientras decía eso.
Una pastilla. Pensó Víctor con sorpresa. No puede ser. No es de extrañar que traicionaran a la familia en ese entonces. Parece que la familia se enteró, por lo que tuvieron que escapar y buscar refugio con otras familias. Víctor sabía exactamente qué tipo de píldora era, ya que solo hay un puñado de píldoras que pueden aumentar las posibilidades de despertar de un candidato. Y solo hay un tipo que puede ser factible, si no es barato por ellos, si utilizan los recursos de su salón. Pero no podía acusarlos sin pruebas sólidas, y realmente no lo necesitaba. Siempre hubo muchos métodos para deshacerse de algunas hormigas molestas. Sin embargo, esto tendría que esperar hasta después de la ceremonia. Espera, no podría simplemente interferir con la ceremonia de Guy. Tendrá que usar un pequeño truco, y si sus conclusiones fueran correctas, este sería su fin. Mirando a Guy, Víctor sonrió y luego susurró en el pequeño oído de Lily: «¿Lo quieres muerto?» «No me atrevo». «Joven maestro», respondió ella mientras mantenía la cara hacia abajo, pero él puede escuchar el deseo de venganza en su voz. «¿Qué te parece esto? Te ayudaré a deshacerte de él, pero debes hacer exactamente lo que te digo. Y puede que tengas que sufrir un poco», dijo y esperó a que ella asintiera antes de seguir susurrándole al oído: «El plan se compone de 2 pasos». Dijo y comenzó a susurrarle varias cosas al oído. «No me importa sufrir un poco, pero...». Ella escuchó mientras él explicaba. «¿Solo esto, pero?», preguntó después de terminar de escuchar su plan. Tenía una pizca de duda en su voz. «Sin peros», respondió. «Haz lo que te digo», dijo él, sabiendo perfectamente que ella no entendía cómo funcionaba la ceremonia ni lo que implicaba su plan. Incluso la familia solo tenía un conocimiento muy rudimentario y experimental al respecto. Pero él lo entendió demasiado bien. No pasó todos esos años investigando en vano. Si bien no tiene idea de hasta qué punto esto sería efectivo, si Guy no tuviera suerte, terminaría en un ataúd. Capítulo 07, la ceremonia, 1. Víctor, que tenía a Lily en su regazo alimentándolo con uvas, disfrutaba de su tiempo bajo la mirada envidiosa de la multitud. Todos tenían un pensamiento en sus mentes. «Maldito pervertido», mientras que los machos tenían un pensamiento adicional: «¿Por qué no yo?». La mayoría de estos hombres nunca antes habían tocado a una chica en preparación para el ritual. Después de 2 horas, un anciano entró en el salón con 2 asistentes. Todos los participantes, incluido Víctor, que rápidamente tomó a Lily en un brazo y la llevó al suelo, tuvieron que ponerse de pie y saludar con respeto. El anciano era un anciano de pelo blanco violáceo. Llevaba una cuerda de oro y sostenía un bastón de madera. Víctor lo reconoció como uno de los 3 ancianos guardianes de la familia. Los ancianos guardianes tienen el trabajo de proteger los tesoros y realizar rituales, por lo que generalmente tenían una clase de jugador de mago y eran muy fuertes. Después de una mirada examinadora a los participantes, el anciano comenzó a hablar. «Quiero darles la bienvenida a todos a la ceremonia de despertar de la familia, mientras que algunos de ustedes ya han sido informados por sus mayores, la mayoría de ustedes no tienen idea de qué esperar, así que escuchen con atención. Haré esto breve», dijo, luego se aclaró la garganta y continuó. «En un rato, entrarías en el salón de Jade, donde se llevará a cabo el ritual. Te sentarás en círculo alrededor del orbe del despertar, cuanto más alto sea tu rango, más cerca te sentarás», dijo mientras giraba la cabeza, mirando a Víctor y Ron. «En el ritual, entenderás lo que significa despertar. Al principio, seréis probados por una luz que pasa a través de vuestras cabezas. Pero déjame advertirte, esta prueba será dolorosa, se sentirá como si alguien te estuviera pinchando la cabeza con agujas afiladas al principio, así que asegúrate de no resistirte, es el poder del orbe, examinando tu potencial. Tomará aproximadamente 5 minutos, luego se les presentará una opción», continuó. «Solo puedo decirles que traten de elevar su autoridad lo más alto que puedan», dijo mientras miraba las miradas inseguras de los participantes. «¿Qué quiere decir?», pensaron. «Que no cunda el pánico, lo resolverás fácilmente. Después del ritual, se les pedirá que se mantengan en orden y esperen más instrucciones, y se me ha instruido que les recuerde que cualquier alborotador será castigado con la muerte», dijo. Víctor notó que Lily a su lado se estremecía, así que le apretó la manita para tranquilizarla. «Sígueme». El anciano les ordenó,
luego se dio la vuelta y salió del salón y la multitud lo siguió rápidamente, encabezada por Víctor y Ron. Atravesando un corredor dorado tras otro, llegaron a una puerta cerrada fuertemente custodiada. Por fin, muchos ancianos estaban de pie en agarres ceremoniales formales, el padre y el tío de Víctor también estaban aquí, iban a participar en el ritual. El anciano se detuvo y llamó a la puerta 3 veces mientras hablaba con una voz incomprensible. De repente la puerta brilló con un tenue halo azul y se abrió para revelar un salón ovalado decorado con losas de jade verde en las paredes y un piso de mármol negro brillante. En el centro de la sala, colocado sobre un pedestal elevado, había un orbe palpitante del tamaño de un puño de color azul cielo, era como si hubiera un corazón vivo dentro de él. Mirando el orbe, Víctor no pudo evitar recordar su vida pasada. En ese momento no tenía conocimiento de los misterios del mundo y solo podía asombrarse con tal tesoro, estaba tan ansioso en ese entonces que casi se desmaya. Este orbe misterioso es un artefacto natural raro de nivel A, solo tiene un uso, otorgando el estado de jugador a sus usuarios. No es la única forma de que alguien sea jugador, de hecho, hay innumerables métodos, pero cada método o artefacto tiene sus reglas y bonificaciones. Si bien este orbe no era el mejor artefacto del despertar, pertenecía al nivel superior. Y para el actual era el único camino disponible. Y después de despertar, un artefacto como el orbe no tendrá ningún uso para un jugador. Ahora entra ordenadamente y siéntate en el suelo cerca del orbe, y espera en silencio, dijo el anciano con severidad antes de moverse a un lado para permitir el paso a los participantes. Ron avanzó primero y encontró una posición adecuada cerca del orbe donde se sentó y comenzó a meditar, como quien intenta abarrotarse antes de un examen. Siguiéndolo, Víctor avanzó con el resto de los participantes. Parecía estar indeciso sobre dónde sentarse, pero después de que más de la mitad de la multitud se sentó, se adelantó y ordenó a una chica al azar que se moviera y hiciera un lugar para él y su criada. La niña solo pudo obedecer y buscar otro lugar para sentarse, ya que no se atrevía a causar ningún problema. La razón por la que Víctor hizo esto fue para encontrar una posición en la que fuera fácil para Lily tener una visión directa de su objetivo, por lo que solo tomó su asiento después de que Guy se sentó. La distancia del orbe realmente no importaba mientras él estuviera dentro de su esfera de influencia. Cuando Lily se sentó detrás de él, él giró la cabeza y le guiñó un ojo, ella respondió asintiendo, sabía lo que tenía que hacer. Después de esperar unos momentos a que todos se sentaran, el anciano golpeó el suelo con su bastón, luego comenzó a cantar con el resto de los ancianos que entraron a la sala y rodearon a los participantes formando un polígono de luz entre sus manos extendidas. El orbe parece responder con la luz azul palpitante que se hace más fuerte a cada latido. Víctor llevó su mano a la espalda y golpeó a Lily en sus piernas, indicándole que estuviera lista. Entonces sucedió. Una luz blanca azulada salió disparada del orbe y llenó toda la habitación, cegando a todos. Los participantes no tuvieron tiempo para el asombro. Justo cuando la luz se desvaneció un poco, comenzaron a sentir un dolor punzante en la cabeza. Era como si la luz misma flotara entre sus cabezas. Hubo unos pocos que no pudieron resistirlo. Comenzaron a espumar por la boca y luego se desmayaron. Esto hizo que los ancianos fruncieran el ceño con disgusto, pero eso fue todo lo que pudieron hacer, ya que tenían prohibido interferir hasta que concluyera el ritual. Sin embargo, las personas que nominaron a esos débiles serían degradadas. Theodore miró en silencio a Víctor y se sintió aliviado al descubrir que estaba sentado allí tranquilamente y que no le había pasado nada malo. Puede haber una posibilidad. Trató de convencerse a sí mismo, luego volvió a concentrarse en el ritual. Víctor se metió la mano en el bolsillo, luego relajó la mente, cerró los ojos y solo pensó en sus planes futuros de relajarse en una fuente termal con Lily mientras esperaba que terminara la investigación. Esta es la primera parte de la ceremonia. El orbe ahora estaba sondeando y examinando el potencial, la idoneidad y el linaje de cada candidato. El orbe no diferencia entre el bien y el mal, no tiene emociones, pero siempre se verá afectado por las reglas de este mundo. Es como una máquina ejecutando su programa. Justo cuando el dolor comenzó a desvanecerse, Víctor usó silenciosamente su mano para tomar el pequeño jade negro de la bolsa de cuero dentro de su chaqueta y sostenerlo firmemente en su mano. Ahora se puede considerar equipado y la prueba ya ha terminado, por lo que no tendrá ningún efecto negativo en los resultados. Después de unos momentos, el sondeo terminó. Víctor abrió los ojos y se encontró en un vacío negro e infinito. La prueba había terminado y ahora es la segunda fase de la ceremonia,
la asignación de puntos. Capítulo 08, la ceremonia, 2. Bienvenido jugador. Análisis de los datos de entrada finalizado. Análisis de los resultados de las pruebas finalizado. Has despertado con éxito como jugador, ahora debes asignar tus puntos a tus atributos. Dependiendo de su asignación, se le ofrecerá una clase. Tiene una hora para completar su solicitud, de lo contrario, su cuenta se cancelará permanentemente. Resultados de puntos de los jugadores. Vivo, más 10p. Línea de sangre de nivel A 100%, más 1500p barra despertar 0%, 0p. Humano, más 30p. Virgen, más 500p. Jóvenes, más 200p. Potencial de artes marciales F, más 007p. Potencial de artes místicas D, más 320p. Potencial de destino E, más 20p. Su total, 2587 puntos. Por favor, asigne sus puntos sabiamente. Los valores base no se pueden disminuir. Nombre del jugador, Víctor igual a Bombeise. Nivel 0, se aplican los costos básicos. Autoridad, 00 afectará su estado y potencial precio, 1000p. Advertencia, 0 autoridad resultará en la terminación de la cuenta. Advertencia, necesito 02 autoridad para obtener una clase y ganar nivel y EXP. Fuerza, 07 afectará tu fuerza y potencia muscular precio, 10p. Inteligencia, 13 afectará su capacidad para aprender, pensar y realizar artes místicas precio, 10p. Agilidad, 09 afectará a tu velocidad máxima de movimiento y de actuación artística precio, 10p. Suerte, 13 afectará tu suerte y tus posibilidades precio, 40p max. 10 por nivel. Encanto, 15 afectará tu apariencia y carisma precio, 30p max. 10 por nivel. Pedido, 10 precio, 50p max. 10 por nivel. Víctor estaba suspendido en el vacío infinito, miraba la pantalla azul brillante frente a él. Así que estos son los resultados de sus pruebas. 2587 puntos. Debería ser suficiente para él intercambiar por 2 niveles de autoridad. En su vida pasada, solo pudo obtener la mitad de estos puntos debido al efecto de equipo de la runa de reducción que redujo a la mitad su potencial y, en consecuencia, sus puntos asignados en la prueba. Así que solo pudo obtener una autoridad de nivel 1 y terminó como un semijugador. Un jugador no podía tener la oportunidad de aumentar su autoridad hasta que subiera de nivel o usara algún tipo de tesoro, lo que no podía hacer o obtener debido al límite del nivel de autoridad. Su oportunidad llegó 70 años después, en la noche del juicio final, cuando todos los jugadores obtuvieron 2 niveles de autoridad adicionales como recompensa por una misión oculta sobre ser un jugador antes del juicio final. En cuanto a aquellos jugadores que no pudieron asignar al menos 1000 puntos de asignación, no tuvieron suerte, su cuenta será cancelada, lo que significa la muerte permanente, ni siquiera sus almas sobrevivirán. Ahora bien, ¿cómo debería asignar estos puntos? Si usó 2000 puntos para comprar 2 puntos de autoridad, se quedará con 587 para usar en otros atributos. Pero va a arriesgarse, así que después de pensarlo mucho, asignó sus puntos como autoridad, 00. Fuerza, 07 más 44. Inteligencia, 13 más 50. Agilidad, 09 más 44. Suerte, 13 más 10. Encanto, 15 más 10. Orden, 10 más 10. EXP, 7000/10.000 hasta el nivel 1. Advertencia: tu autoridad es 0, ¿estás seguro de que quieres continuar? Sí / no. Víctor miró la pantalla resplandeciente y contempló. El atributo más importante es la autoridad, ya que afecta a todo, desde la disponibilidad de clases y habilidades hasta los límites de nivel. Además de eso, algunos tesoros y habilidades solo podrían usarse si tiene suficiente autoridad. No estaba escrito en la pantalla, pero un jugador solo puede subir de nivel 10 niveles por punto de autoridad, y aumentar la autoridad requeriría una gran cantidad de puntos de asignación. Por ejemplo, todos los jugadores que tienen 2 de autoridad tienen un límite de nivel 20. Y no pueden subir de nivel sin aumentar su autoridad. Su padre tuvo suerte y obtuvo más de 3000 puntos en su ceremonia,
por lo que pudo canjear por una autoridad de nivel 3, lo que allanó su camino para convertirse en un gran anciano. Luego usó todos sus poderes para obtener tesoros y completar misiones peligrosas, y pudo llegar a la autoridad 6 el año pasado. El despertar es la única oportunidad que tiene un jugador de editar sus puntos directamente. Después de eso solo hay 3 métodos para aumentar los atributos. Primero, los puntos de los atributos aumentarían en un valor aleatorio cada vez que suba de nivel, pero este valor generalmente depende de la suerte. El segundo método es el entrenamiento. Alguien que haya perdido la mayor parte de su tiempo en el campo de batalla, naturalmente, aumentará su fuerza lentamente. Y alguien que pasa su tiempo estudiando verá aumentada su inteligencia. Aunque este método no es muy eficiente, ya que el aumento tiende a ser mínimo, muchos jugadores fuertes llegaron al poder usándolo, gracias a su perseverancia. El último método es usar tesoros, artes prohibidas y completar misiones que dependen de la suerte y la riqueza y el alcance de la familia, como muchos juegos de pago para ganar. En cuanto a la orden, tendrá un efecto muy importante en el crecimiento y juega un papel importante después del ajuste de cuentas. Es un poco problemático y tiene una manera fácil de aumentarlo después de la ceremonia. Ahora es el momento de jugar, pensó, aunque creía que este método debería funcionar. Está jugando con su vida manteniendo la autoridad en 0, pero esta es la única manera. Es tal como dijo su padre, con grandes riesgos vienen grandes recompensas. Después de respirar hondo, presionó sí. Jugador registrado. Felicidades. Ahora los datos procesados. Espera. Sintió que su poder e inteligencia aumentaban y fue una sensación muy refrescante, ya que cada pensamiento y sentido suyo se ha vuelto más agudo. Ahora es un jugador, y puede usar artefactos. No hay tiempo que perder. Rápidamente sintió su artefacto equipado con su mente y rápidamente activó su efecto de uso único y especificó el atributo autoridad como su objetivo. Aunque no podía verlo, sintió que la runa en su mano se desintegraba, sabía que era un éxito y que su efecto se había aplicado. Ahora, solo podía esperar. La pantalla se quedó en blanco, luego brilló y una nueva línea apareció frente a los ojos de Víctor. Capítulo 09, los resultados, 1. Se ha detectado una autoridad insuficiente. Inicializar el proceso de terminación del jugador. Gracias por participar. ¿Cómo puede ser esto? Se aseguró de hacer lo que su padre le dijo. No, esto no puede ser, pensó. No quiero morir. No puedo morir. Todavía tengo muchas cosas geniales por hacer, muchas chicas hermosas por conquistar. Trató de gritar, pero ninguna voz salió de su boca. Solo podía flotar allí en el oscuro vacío, esperando su inevitable destino. ¿Por qué? Su padre le ha asegurado que la pastilla de sangre le permitiría tener suficientes puntos. Su cuerpo comenzó a desvanecerse ya que ya no podía sentir sus piernas. No. Por favor, no, pensó. Se suponía que iba a ser un protagonista que pisotea a todos sus enemigos bajo sus pies, como en una novela de fantasía. ¿Por qué? Luego, en sus últimos momentos, tuvo una idea loca. Podría ser él. Sintió una leve intención asesina proveniente de él y de esa perra. No, eso es imposible. Nadie puede interferir con la prueba. Papá me lo aseguró. Y con eso, lleno de preguntas y lleno de arrepentimientos, el alma de Guy se desintegró por completo. Su cuerpo desalmado se desplomó sobre el suelo de mármol negro en el salón de Jade. Terminación completa. La pantalla azul brillante mostraba su último mensaje en el vacío vacío. Capítulo 10, los resultados, 2. Advertencia, error detectado. Víctor miró la pantalla con una sonrisa, parecía haber funcionado. Un bicho solo se puede usar una vez. Es la regla de oro que le enseñaron. Todos los sistemas tienen errores, y al explotar esos errores, los jugadores pueden obtener enormes ganancias, como los corredores de velocidad que terminan un videojuego en minutos o abusan del sistema de subastas en un juego en línea para obtener mucho dinero. El sistema del mundo también tiene errores, pero están bien escondidos, y el mundo siempre los está buscando y corrigiendo. Después de que un jugador activa un error, se solucionaría con bastante rapidez. Los usuarios a veces ganan algo con los errores y otras veces pierden la vida por ellos. Los errores se dividen en 2 categorías. Primero, los errores de efecto directo.
Son los bichos que afectan a un estado o a un atributo directamente. Por ejemplo, un jugador encontró un bicho que le hizo duplicar su fuerza 10 veces, y empezó a cometer todo tipo de crímenes en todo el mundo. Pero su alboroto terminó después de 3 días cuando las reglas del mundo encontraron el bicho y lo corrigieron. Ese idiota murió bajo los pies de más de 100 jugadores, a quienes enfureció acostándose con sus esposas cuando no podían hacer nada para detenerlo. Víctor todavía recuerda a ese tipo, y a decir verdad, fue un verdadero logro acostarse con todas esas mujeres en solo 3 días, tal vez obtuvo un logro por eso. Este error ya no funciona después de eso, y este tipo de errores rara vez son útiles. El segundo es el efecto indirecto Bugs. Este tipo es como encontrar una laguna en el objetivo de una misión para despejarlo, o pasar a través de una pared para eludir al jefe y llegar a la sala del tesoro en una mazmorra. Aunque el error se solucionaría, eso no afectará al jugador, ya que las recompensas se habrían adquirido hace mucho tiempo. La mayoría de los bichos útiles son como estos, pero dependen principalmente de la suerte. Rutina de corrección de errores iniciada. Error corregido, val 0 a val igual a 0. Corrección de datos de jugadores. La pantalla se actualizaba continuamente mientras Víctor cruzaba los dedos y esperaba. Es posible que esto no funcione. Él lo sabía bien, pero aún así, jugaba. No porque sea imprudente, sino porque era del futuro, y sabe bien cómo contar las cartas mientras juega. Ahora es el momento de la verdad. Las cartas están a punto de ser volteadas. Con un doble pitido, apareció de repente una segunda pantalla, pero esta estaba en su mente. Alerta. El agente /System 11C54H reportó un error 401 y está intentando activamente modificar su atributo Authority. ¿Quieres concederle acceso? Sí no. Al ver esto, Víctor sonrió, sus suposiciones eran correctas y ganó la apuesta. No, una mejor manera de decirlo sería le ganó a la casa. Insistió en que no. Failed, autoridad del sistema insuficiente, no se pudieron corregir los datos. Rutina de captura de errores finalizada. Rutina de corrección de errores terminada. Reanudación de la actividad. Lo que hizo fue usar el nivel SSS runa de reducción en el atributo autoridad, que intencionalmente dejó en 0. Tenía que usar la runa en un momento exacto, cuando incluso si el mundo intentaba corregir su valor, sería demasiado tarde. La runa redujo el atributo de 0 a -1, y en un sistema que no tiene un valor de autoridad de -1, hay un resultado natural y eso es lo que los informáticos llaman un underflow, lo que significa que el valor rotó y se convirtió en el máximo posible. Ahora tiene más autoridad que el sistema en sí, así que incluso cuando el mundo encontró al bicho y trató de corregirlo, no pudo modificar sus atributos. Enhorabuena, datos registrados. Nombre, Víctor igual a Bongu S. Nivel, 0. Autoridad. Ja, Víctor no podía parar de reír, realmente lo hizo. En su vida pasada, tal bicho no existe porque cada criatura desde su nacimiento y todas las vivientes estarían en autoridad 1 por lo menos después del ajuste de cuentas. Pero ahora es la criatura con la autoridad más alta del mundo. Esto no significa que pueda hacer lo que quiera, ya que siempre se deben seguir las reglas del mundo, al igual que puedes obtener un modo Dios en un videojuego, pero si tus archivos guardados se corrompen, perderás todo tu progreso. Ahora es el momento de que explote mi nueva autoridad, pensó. Mirando la pantalla. Las opciones de clase se generaron en función del nivel y la autoridad actuales. Por favor, elija una clase y 5 habilidades. Tienes 351 clases básicas para elegir. Tienes 3587741 habilidades para elegir. Genial, pensó, la última vez no pudo elegir una clase y solo tenía 2 habilidades. Por lo general, un jugador solo podría elegir entre un conjunto de 10 o 15 habilidades, y de 1 a 3 clases como máximo. Las ranuras de clase y habilidad están limitadas por nivel. Pero las habilidades disponibles se establecen de acuerdo con la autoridad. Ahora bien, ¿qué debería elegir? Mirando las mejores habilidades como el puño de Dios o la carga del dragón, Víctor suspiró, si bien puede aprenderlas, pero no podría usarlas ya que requieren atributos y logros de alta fuerza o inteligencia para activarse. Así que se centró en las habilidades basadas en la autoridad, había muchas de las que nunca había oído hablar antes. Ah, así es como, pensó mientras los hojeaba uno tras otro. Después de un tiempo,
tomó una decisión y eligió sus habilidades. Evaluación del administrador, SSS Rank, habilidad de evaluación, permite a un jugador ver la verdad del mundo, limitado por autoridad y nivel. Comerciante administrador rango SSS pasivo, permite al jugador actuar como si tuviera clase comercial. Puede comerciar y monitorear a todos los jugadores de clase comerciante a través del sistema, además de tener acceso privilegiado a la mercancía del sistema. Limitado por la autoridad. Sello de sangre, rango SS, aquel que beba voluntariamente la esencia de tu sangre se convertirá en tu esclavo de sangre. /2 ranuras solo puede esclavizar a seres de autoridad inferior. Contractor of Doom S Rank, puede firmar un contrato exigible por el sistema con cualquier otro jugador. Se requiere la aprobación de una segunda parte. Disfraz ilimitado, rango SS, puede disfrazar la forma, la voz y los atributos, limitado por autoridad y nivel. Eso debería ser suficiente, no necesitará habilidades de lucha ya que no tiene la intención de luchar personalmente y, debido a sus atributos actuales, ya es invencible en el reino humano. Mirando sus atributos. Fuerza, 51. Inteligencia, 63. Agilidad, 53. Suerte, 23. Encanto, 25. Pedido mínima, 20. Un hombre humano normal tiene alrededor de 10 puntos para cada uno. Así que ahora Víctor es 5 veces más fuerte, 6 veces más inteligente y 2 veces más guapo en comparación con un ser humano normal. Habrá una oportunidad para algunas habilidades más prácticas después de que suba de nivel, pensó. Ahora es el momento de elegir una clase, y Víctor ya tenía una en mente, quería elegir un discípulo dragón, una de las clases básicas más fuertes y diversas, ya que compensa una de sus mayores debilidades ser humano. Lo convierte en un dragón a medida que sube de nivel a Dragon Master. Pero después de ver la lista solo le tomó unos segundos elegir otro, este requería mucha autoridad. Lo eligió rápidamente y sonrió cuando vio las 3 nuevas habilidades que agregaba. Bien, con esto tengo esperanzas de matar a ese tipo ahora. Pensó. Todo está listo. Pulsó OK. Generación de jugadores completada. Luego, la pantalla desapareció y, después de unos momentos, pudo ver que estaba de vuelta en el salón de Jade, donde todos los jugadores recién despertados parecían estar abriendo los ojos con asombro. Tenían la misma pregunta en sus mentes. Era cierto. ¿Es este mundo una especie de juego de rol? Lo conseguimos. No es de extrañar que a nadie se le dijera de qué se trataba la ceremonia. Para ellos, les tomó alrededor de 1 hora completar el ritual y elegir una clase, pero para los forasteros, fue solo 1 segundo. Y solo tardó 1 segundo más para que un súbito y fuerte grito rompiera el solemne silencio de la sala. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.